Bueno, entonces nosotros partimos de la densidad lagrangiana habíamos partido la densidad lagrangiana que depende del campo phi daga, de sub mu phi y de sub mu daga, ¿cierto? Entonces esto era phi sub t daga menos phi daga, phi sub t más un medio de t sub x de phi al cuadrado magnitud menos g por la magnitud de phi a la 4, ¿cierto? A partir de esta densidad lagrangiana, pues se obtiene IH barra derivada de phi de x, t con respecto a t igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por la segunda derivada de phi de x, t con respecto a t, ¿cierto? Una cosa particularmente notoria que nosotros hicimos acá es que si nosotros adicionamos este término, vamos a adicionar un término acá. Si nosotros adicionamos el término a la densidad lagrangiana más v de r, ¿cierto? Por la magnitud de phi al cuadrado. Entonces acá en la ecuación de movimiento adicionamos v de r por phi de xt, ¿cierto? Bueno, esto si fuera en una dimensión, ¿cierto? Por lo menos en una más una dimensión. O sea, esto sería v de x en este caso, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, uno puede generalizar para tres dimensiones. Generalizando para 3 más una dimensión. Entonces obtenemos una densidad lagrangiana de esta forma. Sería I phi sub t daga menos phi daga phi sub t más este y un medio no va acá, chicos, disculpen, esto va es en la ecuación de movimiento, cuando obtenemos la ecuación de movimiento. Esto sería más la magnitud del gradiente de phi al cuadrado, ahora ya estamos en 3 más 1, menos g por phi a la 4 más v de r por phi al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto sería la densidad lagrangiana que origina, o de dónde más bien, de dónde surge la siguiente ecuación de movimiento. Entonces, de acá surge IH barra de phi de t. Ahora esto en 3 dimensiones, naturalmente.
menos h barra cuadrado sobre 2m, laplaciano de phi más v de r por phi. Y lo que nosotros demostramos la clase anterior es que haciendo phi de rt igual a i a la menos i sobre h barra e por t por k de r, entonces 1 se convierte en un problema de autovalores. Entonces, de autofunciones, de autofunciones. Entonces acá tendríamos menos h barra cuadrado sobre 2m, laplaciano más v de r. Esto sería como mi operador diferencial actuando sobre k de r igual al autovalor asociado por k de r, donde e es un funcional de k de r, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, en este caso podría ser la integral sobre d3r, ¿cierto? De el gradiente de phi al cuadrado, ¿cierto? Más v de r por la magnitud de phi al cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso sería un funcional. Digamos que acá debemos de colocar chi, ¿cierto? Entonces, si este funcional es funcional de energía, que satisface la condición de que su condición variacional, su variación con respecto al campo igual a cero. Entonces es como nosotros hallamos el campo variando este funcional, ¿sí o no? Bueno, entonces, digamos que esta es la ecuación 2. La ecuación 2 se puede expresar como una ecuación no homogénea de Helmholtz, ¿cierto? Entonces, nosotros acá vamos a decir entonces que el laplaciano de K y de R más V de R por K y de R va a ser igual a, no, perdón, esto ya lo quitamos de acá, más K cuadrado por K y de R va a ser igual a una excitación Q de R, pero esa excitación es una misma función de K, ¿cierto? O sea, Q de R es una función de K y de R y esto era igual a 2m V de R K y de R sobre energía. Y K al cuadrado era igual a 2me sobre h barra cuadrada. Perdón, esto sobre h barra cuadrada
Muy bien. Como un operador diferencial, nosotros simplemente escribimos esto, digamos, por convención. Laplaciano más k al cuadrado sobre k dr igual a qdr, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, esa es la pregunta. Cuando nos tenemos ya un problema de valor en la frontera que surge de una teoría de campo, recuerden que en las teorías de campo, contrario a el lagrangiano para un sistema de partículas, una teoría de campo da como resultado una ecuación diferencial parcial, ¿cierto? La ecuación de campo es una ecuación en derivadas parciales. La ecuación de Euler-Lagrange para un sistema de partículas es simplemente un conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias, como lo que nosotros comenzamos a ver. Y entonces cuando introducimos el concepto de campo, ese conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden o de segundo orden, pero un conjunto se convierte en una ecuación de derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos la ecuación en derivadas parciales? De la misma forma que resolvemos la ecuación en derivadas ordinarias, pero ahorita entonces se requiere una función de Green en R3, ¿cierto? Entonces requerimos una función de Green en R3 más 1, ¿cierto? De forma tal que la función de Green satisface el mismo problema de valor en la frontera, pero con una excitación delta. Pero realmente acá como ya no tenemos tiempo, entonces esto es en R3 únicamente. Muy bien. Entonces lo que nosotros hicimos la clase anterior es lo siguiente, bueno, realmente definiendo no, esto no es una definición, ¿cierto? Esto es un resultado axiomático del análisis funcional de Fourier. Dice que la transformada de Fourier de la función de Green es igual a la integral sobre D3R de E a la IQ punto R por G de R, ¿cierto? Y nosotros utilizamos esta definición en la clase anterior y obtuvimos en últimas que la transformada de Fourier de la función de Green viene dada por lo siguiente, así: G de Q viene dada por 1 sobre K cuadrado menos Q cuadrado, o lo que es igual a 1 sobre K más Q por K menos Q. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, solución del problema de valor en la frontera. Solución del Boundary Value Problem, ¿cierto? La solución K de R, si esto se cumple, digamos, desde una perspectiva muy general, para las ecuaciones lineales K de R, entonces va a ser igual a la integral sobre D3R' de la función de Green como función de R menos R' por Q de R', ¿cierto? Entonces así es como se solucionan
problemas de valor en la frontera con funciones de Green usando esta integral de convolución. Por lo tanto, ya que nosotros conocemos G de Q, lo que necesitamos para escribir la solución de forma cerrada es que necesitamos G de R menos R'. Entonces, evaluamos la transformada inversa de Fourier, ¿cierto? Nos queda G de R, por ejemplo. Esto va a ser igual a la integral sobre D3Q dividido 2pi al cubo, una transformada tridimensional por E a la menos I Q punto R multiplica a G de Q, ¿cierto? Y aquí fue donde nosotros quedamos en la clase pasada. Nosotros decidimos aplicar coordenadas esféricas a este problema. No tenemos ningún problema aplicando coordenadas esféricas porque, como nosotros sabemos de nuestros cursos de física, este tipo de problemas no depende ni de teta ni de phi, sino que simplemente depende de la magnitud radial de la cual depende la función, ya sea la solución o la función de Green, ¿cierto? Entonces son problemas con simetría esférica en R3 y nosotros podemos escoger a teta como el ángulo entre Q y R. Entonces nosotros procedemos de esta forma. Esto es la integral sobre Q de Q, seno de teta por d teta por d phi sobre 2pi al cubo, ¿cierto? Por e a la menos i q r coseno de teta, evaluando el producto punto sobre cal cuadrado menos cual cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá simplemente dividimos estas integrales, esto queda 1 sobre 2pi al cubo, la integral de 0 a 2pi de phi, la integral de 0 a más infinito de q por dq, la integral, bueno, coloquemos acá sobre k cuadrado menos q cuadrado, que es independiente de teta, la integral de 0 a pi de seno de teta por e a la menos i qr cos teta por d teta. Hicimos una sustitución ahí. Esto da 2pi, o sea que esto queda como 1 sobre 2pi cuadrado, integral de 0 a más infinito. Acá quedaría q de q, k cuadrado menos q cuadrado por la integral entre 1 y menos 1, ¿cierto? De e a la menos i k, perdón, q r por u por menos diferencial de u, ¿cierto? Cambio ese signo menos invirtiendo los límites, esto queda 1 sobre 2pi cuadrado, la integral de 0 a más infinito, de q sobre k cuadrado menos q cuadrado por e a la menos i q r u sobre menos i q r u entre menos 1 y 1, ¿cierto? Muy bien, entonces esto cómo queda. Esto va a quedar como 1 sobre 4pi al cuadrado r por i, ¿cierto? Por la integral de 0 a más infinito, q de q, k cuadrado menos q cuadrado, ¿cierto? Acá, se me fue el u por acá, acá adentro, esto me quedaría como e a la, básicamente esto es e a la i, por este signo menos de acá, cambio lo de arriba, entonces esto es a la i q r menos e a la menos i q r, ¿cierto?
en esta vaina porque me quedó Q. Esto es Q cuadrado. Acá, ¿cierto? Q cuadrado. Bueno, cancelemos este chisme de una vez. Este 2 con esta Q de acá, ¿cierto? Me queda así entonces. Y yo había expresado esto como I, subo la I, cambio el signo adentro. Sobre 8pi cuadrado R entre menos infinito y más infinito que multiplica Q por E a la I QR menos E a la menos IQR sobre Q cuadrado menos K cuadrado. Esta fue la integral que llegamos al final de la clase pasada, ¿cierto? Entonces, y entonces nosotros habíamos preguntado cómo podemos hacer esto y por qué nosotros cambiamos estos límites acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos acá? Intercambiando los límites. Intercambiando no, expandiendo los límites. Este tipo de transformadas tienen una transformada inversa que se evalúa en el plano complejo. Les voy a hacer un recorderis, de mi que ustedes te lo vieron en métodos, pero si ustedes tienen la transformada de Laplace, por ejemplo, la transformada de Laplace de una función f de t, digamos. Recuerdan que esto era la integral, ¿cierto? Sobre dt de e a la menos ist por dt. Y esto, ¿verdad? La menos ist, perdón, por f de t. Entonces, esto es relativamente fácil de calcular, ¿cierto? O sea, no hay mucho problema ir desde t hasta s, ¿cierto? Esto es un mapeo. Esto es un mapeo tal que uno va desde t al dominio de s, que es igual a sigma más i omega, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso no es problema. El problema es devolverse, ¿cierto? Entonces, cuando uno se quiere devolver, uno tiene que especificar lo siguiente. Entonces, esto es igual a f de s, se conoce así convencionalmente como una función de la frecuencia compleja, sigma más i omega. Cuando yo me voy a devolver, entonces yo quiero evaluar f de t y esto queda como 1 sobre 2pi por el límite cuando t mayúscula tiende a infinito de la integral de sigma menos it, sigma más it, ¿cierto? De f de s por e a la st, esto no es i, esto solamente s, perdón, acá. En Fourier si es con i, en Laplace es solo con st, porque s ya per se es una variable compleja por diferencial de s. Entonces, esta integral que yo tengo acá no se puede evaluar por un método convencional, ¿cierto? Entonces, esta se llama la fórmula de inversión. Se llama Inversion Laplace Formula, esta que tenemos acá. Que en un curso de análisis complejo, digamos, esto siempre está por ahí a la orden del día. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una integral de contorno, ¿sí o no? Usted puede escoger un contorno en el plano complejo como a usted le plazca, siempre y cuando el contorno comience en sigma menos it y termine en sigma más it. ¿Sí o no? Eso es todo lo que se requiere. Entonces usted, por ejemplo, si sigma puede ser, no sé, cero o lo que sea. Usted mirará cuánto vale sigma en este caso, ¿cierto? Entonces, f de t sería, por ejemplo, igual a 1 sobre 2pi límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos infinito, por ejemplo, hasta más infinito
de f de omega, como sigma 0, esto queda como e a la i omega t por d omega, ¿cierto? Entonces, esto realmente es una transformada inversa de Fourier, ¿cierto? Entonces, así es como se calculan estas inversiones. Y lo importante, cuando uno va a aplicar una fórmula de inversión, lo importante es uno saber sobre qué contorno va a integrar, ¿cierto? Ese es el punto clave. Entonces nosotros podemos convertir esto que tenemos acá en una integral de contorno. Por eso es que yo cambié los límites, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué hace uno acá? Entonces uno aplica, uno digamos que exporta dos cosas de la variable compleja, 1 sobre 2pi por i por la integral sobre un contorno cerrado gamma de una función de variable compleja f de z por dz, esto es igual a 0 para todo zi que no se encuentra en gamma, ¿cierto? Entonces, si zi no está contenido en gamma, siendo zi el polo de la función f de z, una singularidad, entonces básicamente lo que nosotros tenemos acá es que esa integral da 0, esa integral de contorno. Pero si zi sí se encuentra en gamma, entonces esto es 1 sobre 2pi integral sobre gamma de f de z de z. Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta el número de singularidades de f de z en el plano complejo de lo que llamamos el residuo iésimo de f de z, ¿cierto? Esto para todo zi que se encuentra en gamma, ¿sí o no? Entonces hay que, digamos, hacer esta importación de conceptos de nuestros cursos de variable compleja, que ustedes me imagino que ya en sexto semestre pues no tienen problema con esto, entonces podemos proceder relativamente sencillo y vamos a aplicar la última condición que se conoce como el teorema del residuo, ¿cierto? Yo para eso, ¿qué libro les podría recomendar? Pues hay varios libros. Eh, el libro típico que se utiliza en física es este libro de Arfken y Weber. A mí ese libro no me gusta. Eh, Parece como al revés. Ese libro parece como para ingenieros y el libro de ingenieros parece para físicos, ¿cierto? Los libros de matemáticas avanzadas para ingeniería son buenos, específicamente el de un físico que a mí me gusta mucho. Pueden apuntar este, se llama Advanced Mathematics for Engineering de Michael D. Greenberg. Y el libro de variable compleja, digamos, bueno, ahí está, siempre está este libro de Schaum, que es una serie de ejercicios y eso, pero pues no explican mucho la teoría, pero siempre está el libro de R. Churchill, que se llama, espera, yo miro cómo se llama, Complex Variables and Applications. Complex Variables and Applications. ¿Cierto? Entonces, aquí pueden leer sobre todo integración compleja y teorema del residuo, ¿cierto? Si quieren recordar, digamos, esa partecita. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo procedemos acá? Ustedes deben de proceder de la siguiente forma. Recuerden una cosa, cuando yo voy a hacer una integral en el plano complejo, es porque tengo polos, o sea, esa función tiene algún tipo de singularidad, ¿cierto?
Como en este caso, entonces yo puedo escribir esto como I 8 pi al cuadrado R integral entre menos infinito y más infinito de Q por E a la I Q R. Acá me faltó el diferencial de Q, acá no. Sobre Q menos K y Q más K, ¿cierto? Menos I sobre 8 pi al cuadrado R por la integral entre menos infinito y más infinito de Q por E a la menos I Q R sobre Q menos K, Q más K. Es posible que uno tenga, por ejemplo, un problema en donde los polos, si usted tiene un problema en 4 dimensiones, los polos no estén en el plano de las K, sino que estén en el plano de las omegas. Entonces, lo que usted tiene que hacer es integrar en el plano complejo sobre diferencial de omega, pero no sobre diferencial de Q, ¿cierto? Entonces hay que mirar cuál es el dominio de la función de Green inversa o recíproca que tienen los polos. No necesariamente van a ser polos, no necesariamente van a ser polos en K y en Q, pueden ser polos en omega, como les dije, ¿cierto? Entonces tienen que revisar eso bien. Listo, entonces ahora, una vez nosotros tenemos esto expresado de esta forma, nosotros podemos proceder a utilizar el teorema del residuo, ¿cierto? Entonces, vamos a escoger dos contornos en el plano complejo. Vamos a escoger un contorno que vaya en una orientación antihoraria y un contorno en una orientación horaria, ¿cierto? Entonces, hagamos esto. Escribamos esto como I sobre 8 pi al cuadrado R que multiplica a la integral sobre un contorno cerrado, vamos a llamarlo C sub más el contorno, bueno, gamma sub más bien, de Q por E a la IQR sobre Q menos K, Q más K, y lo único que se necesita es que eso comience en menos infinito y termine en más infinito, ¿cierto? Entonces, para eso simplemente cerramos el contorno, ¿cierto? Y esto sería menos la integral sobre gamma menos de Q por E a la menos IQR Q menos K, Q más K, ¿cierto? Entonces tenemos dos integrales ahí que queremos evaluar en el plano complejo, ¿cierto? Esto es truculento, pues, ¿sí o no? No es no es tan intuitivo cómo es que uno va a escoger los contornos. En el taller parcial se les va a dar a ustedes una referencia del libro de electrodinámica clásica de Walter Greiner para que ustedes puedan desarrollar un punto que es parecido a este, pero el punto está en el dominio espaciotemporal, ¿cierto? Es decir, es una ecuación de movimiento donde los grados de libertad temporales y espaciales no se pueden aislar, no se pueden trabajar de manera independiente. Acá se pueden trabajar de manera independiente por una razón, porque originalmente nosotros partimos de un problema que tiene una derivada segunda de phi y una derivada primera con respecto al tiempo. O sea, en el espacio es segunda, en el tiempo es primera. Esto no está unificado en el tiempo y en el espacio, ¿cierto? Pero la ecuación de onda sí. Esta ecuación, o sea, el D'Alembertiano, se puede unificar, ¿sí o no? Entonces esto ya es un problema espaciotemporal, por ejemplo, para que lo tengan presente. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo escogemos los contornos? Entonces vamos a escoger un contorno, por ejemplo, que encierre un polo y el otro no, ¿cierto?
Para el contorno, yo voy a tomar la decisión que este contorno gamma más encierre el polo donde Q es igual a K, pero no encierre el polo donde Q es igual a menos K debido al signo de esta exponencial. Esa es la decisión que yo voy a tomar. Entonces tengo este contorno, ¿cierto? Aquí tengo los polos, dibujen los polos primero que todo. Y ven acá, Q, por ejemplo, este es el polo 2 igual a menos K. Y este sería el polo 1, por ejemplo, Q igual a K, debido a que tenemos dos polos, ¿cierto? Entonces, y yo puedo realizar este contorno, como ustedes van a ver a continuación, puedo partir, por ejemplo, de acá, de un punto menos omega y llegar acá a un punto omega. Y después simplemente tomo los límites. Este sería mi contorno. Un semicírculo por acá, después yo pongo esto. ¿Sí o no? Este contorno se me va a saltar este polo de acá, ¿cierto? Eso significa que según el teorema de Cauchy, la integral, yo tomo solamente este polo, la integral da cero, pero entonces este otro polo sí lo voy a incluir. Por lo tanto, este contorno que yo llamo gamma más, solamente incluye un polo, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a hacer lo contrario. Todo lo contrario, esto sería, por ejemplo, la parte imaginaria de Q y esto sería la parte real de Q, ¿cierto? Ahora, con el contorno gamma menos, para evaluar la segunda integral, voy a hacer lo contrario. Voy a incluir Q2 y bajar por fuera Q1. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá tengo Q2 igual a menos K y por acá tengo Q1 igual a K. Este va a ser el punto menos omega. Este va a ser el punto omega del contorno semicircular. Entonces dibujo el contorno de esta forma. Este punto de acá lo incluyo y esta otra singularidad la voy a excluir. Y esto es lo que yo llamo gamma menos, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo procedo a evaluar la transformada inversa de la función de Green usando lo que yo ya conozco? Entonces, pónganme mucho cuidado. Una cosa importante es el sentido en el que uno recorre el contorno. Yo había dicho originalmente que este contorno lo iba a recorrer. ¿En qué dirección? El contorno, por ejemplo, gamma más. Este es un contorno que yo lo voy a recorrer en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Eso es una dirección positiva, ¿cierto? Porque esa es una dirección que según la regla de la mano derecha me daría un vector saliendo de la página. Y por convención, entonces yo escojo esta dirección de recoger el contorno como positiva. Entonces acá yo voy en esta línea recta, voy de menos infinito a más infinito, ¿cierto? Si lo recorro contra las manecillas del reloj. Este de acá lo voy a recorrer en la dirección de las manecillas del reloj.
Y por lo tanto acá iría de más infinito a menos infinito. Por lo tanto, es una dirección negativa. Y así aplico el teorema de Cauchy. Aplicamos el teorema, perdón, del residuo. El teorema del residuo sería integral de línea sobre gamma de f de z por dz es igual a más o menos 2pi por la suma desde j igual a 1 hasta el número de polos del residuo jésimo de f de z, ¿cierto? Donde el más es para direcciones positivas, el menos para direcciones negativas, ¿cierto? Por lo tanto, entonces cuando hago la evaluación de las integrales de contorno, entonces me va a quedar como algo así. La función de Green de R, entonces sería I sobre 8pi al cuadrado R, integral sobre gamma más dq por E a la IQR, ¿cierto? Sería R acá, sobre Q menos K, Q más K menos la integral sobre gamma menos dq por E a la menos IQR sobre Q menos K, Q más K. Listo. Bueno, muy bien. Estoy aplicando el teorema del residuo. Esto me queda como I. Solamente tenemos un polo, o sea que no hay que sumar nada. Y al cuadrado de R. En la primera pregunta que les puse del taller, sí tienen que sumar. La de los osciladores de Lorentz, ahí sí hay que sumar. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces acá tenemos 2pi. ¿Cuál es el polo acá? El polo es cuando Q es igual a K, o sea que multiplicamos esto por Q menos K acá arriba, ¿cierto? Por Q, por E a la I, K, R, dividimos por K menos Q, ¿cierto? Que multiplica K más Q, y esto lo evaluamos en Q igual a K. Entonces, ahí está el primer residuo. Vamos a ver con el segundo. El segundo quedaría menos, como está haciendo recorrido en sentido contrario, entonces esto es menos 2pi acá, por el polo sería Q igual a menos K, o sea que sería K multiplicado por Q más K, por Q que multiplica a menos IQ por R, sobre Q menos K, Q más K, esto en Q igual a menos K. Entonces, esta se va con esta se va con esta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto nos queda I sobre 8pi cuadrado R. Acá, me lo coloquemos aquí el 2pi, aquí afuera. Entonces acá como nos queda esta vuelta, nos quedaría K por E a la IKR, ¿cierto? Sobre 2K, ¿cierto? Más, quedaría K más menos K, ¿sí o no? Un segundo, yo miro una cosa. Sí, muy bien. K por E a la menos I KR, ¿cierto? Muy bien. Sobre menos K sería menos 2K, ¿cierto? Creo que los signos me han quedado bien ahí. Sí, bueno, entonces esto cómo quedaría, esto quedaría acá como menos 2pi sobre 8pi al cuadrado de R, o sea que se va este pi con este cuadrado, este 2 con este 8, por, me quedaría entonces
este K se va con este K se va con este K, esto quedaría como E a la I, KR, ¿cierto? Un segundo, que acá yo sí decía que me había quedado un signo mal, lo estaba buscando y no lo encontraba. Esto es menos K por R, ¿cierto? O sea que esto es sobre 2 más E a la I K R sobre 2, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto básicamente queda como menos E a la I K R sobre 4 pi R, ¿cierto? Muy bien, entonces es la función de Green. Y nosotros sabemos que este R de acá no es otra cosa que la magnitud de R menos R', ¿cierto? Por lo tanto, entonces G de R menos R' queda como menos E a la I K punto, ¿cierto? Es un producto punto, R menos R'. Ah, no, ya no es producto punto, perdón. Simplemente K, R menos R' sobre 4 pi magnitud de R menos R', ¿cierto? Una vez ya nosotros tenemos la función de Green, ya entonces hemos solucionado la función de Green, se reduce a solucionar unas integrales complejas, etcétera, etcétera. Una vez hemos evaluado la función de Green, entonces podemos reemplazar y calcular la solución, ¿cierto? Entonces, así, entonces Q de R, K de R, es igual a la integral sobre D3R' de G de R menos R' por Q de R', ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Esto queda como menos la integral, ¿sí o no? De, sería como menos la integral de esto de acá, entonces sería integral sobre D3R' de E a la IKR menos R' sobre 4pi R menos R' por Q de R', ¿cierto? Pero quieren era Q de R', entonces reemplacemos Q de R'. Esto era menos, ¿cierto? 2m sobre h barra al cuadrado, ¿cierto? Acá sacamos este 4pi. Esto queda como 1 sobre 4pi acá por la integral sobre D3R' de E a la I K R menos R' sobre la magnitud de R menos R' por V de R' por K de R'. Muy bien. Entonces, y así podemos escribir la solución de manera compacta. La solución de la ecuación de Helmholtz no homogénea, K de R, entonces esto quedaría, este 2 se va con este 4, quedaría como menos M sobre 2pi h barra cuadrado por la integral sobre D3R' de E a la I K R menos R' sobre R menos R' en magnitud V de R', K de R'. Es decir, la solución depende de sí misma en otras posiciones, ¿cierto? Eso digamos que nos envía un mensaje relativamente importante. Y es que esta solución muy posiblemente esté relacionada con un problema de dispersión. Muy bien, entonces supongamos que usted tiene un electrón que está viajando de forma ondulatoria por acá y se encuentra un obstáculo que puede ser, por ejemplo, otro átomo, ¿cierto? Entonces, este átomo, ¿cómo está descrito este átomo? Este átomo va a estar descrito por un potencial
por ejemplo, V de R, ¿cierto? Y acá se puede producir un scattering de diferentes formas del electrón, ¿cierto? Podría ser un scattering de esta forma, un scattering de esta forma. En todo caso, en este punto, chi de R, ¿cierto? Va a depender del potencial que haya acá, ¿cierto? Y cómo sienta el potencial esta función de onda incidente. Pues por lo tanto, yo podría decir que la función de onda en este punto depende de la misma función de onda, pero en puntos anteriores antes de hacer scattering, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, supongamos que esto sería R' igual a 0 y esto R', ¿sí o no? Entonces usted tiene que integrar acá sobre todo los posibles valores de R' para determinar la dinámica espacial de la trayectoria de Chi de R, ¿cierto? Entonces, esto es perfectamente coincidente con un problema de dispersión en mecánica cuántica, ¿cierto? Es un problema de dispersión ondulatoria, ¿cierto? En un principio, este problema que yo les estoy mostrando acá no tiene absolutamente que ver nada con mecánica cuántica realmente, porque no lo estaría mostrando si fuera así, ¿cierto? Este es un problema simplemente de dispersión de ondas. Lo que pasa es que en esta instancia de la mecánica cuántica, o por lo menos cuando nosotros hablamos de la ecuación de Schrödinger, nosotros estamos hablando de la mecánica ondulatoria, ¿cierto? Esto es una mecánica cuántica ondulatoria, por decirlo así. Es mecánica ondulatoria. Y esto no es único de la mecánica cuántica, o sea, hay varios problemas en la física que obedecen esta misma lógica, no solamente la mecánica cuántica, ¿cierto? Se puede pensar, por ejemplo, de dispersión solitónica en una fibra óptica, puede pensar, por ejemplo, en ondas de choque en un fluido, o sea, hay varias situaciones que pueden ser descritas mediante este problema de dispersión. Y la característica es que la solución queda en términos de sí misma, ¿cierto? Usted, por ejemplo, podría hacer una cosa. Si la solución queda en términos de sí misma, hay una cosa que se hace y es que usted simplemente reemplaza Chi de R acá, ¿cierto? Eso lo puede hacer. Usted, por ejemplo, podría decir que Chi de R, entonces es proporcional, quitimos el signo menos y las constantes de ahí. Sería la integral sobre D3R' de E a la I K R menos R', ¿cierto? Sobre R menos R' por V de R', y acá le va a quedar por Chi de R. Entonces acá coloque, por ejemplo, integral sobre D3R 2', ¿cierto? De E a la I K por R menos R2' sobre R menos R2', ¿cierto? Por V de R2', ¿cierto? Por Chi de R2'. Les queda como una integral sobre D3R', D3R2', ¿cierto? Y le queda acá como I a la I K que multiplica a R menos R' más R menos R2', ¿cierto? Sobre el producto de R por R' por R menos R2', ¿sí o no? De V de R', V de R2' por Chi de R2'. Entonces acá, en esta aproximación de segundo orden a la solución de la función de onda, ya a usted le quedó un producto de dos potenciales. O sea que esto en el potencial es de orden 2. Y usted lo puede seguir haciendo infinitamente hasta que usted va a obtener
algo como de la forma potencial, ¿cierto? Más un potencial por una matriz T por potencial más potencial por T, por potencial por T, por potencial, etcétera, etcétera. Esto se llama Born Series Approximation. Entonces es una aproximación que se hace a problemas de scattering, entonces usted comienza acá a trabajar problemas de scattering a diferentes órdenes, ¿cierto? A orden 1, a orden 2, entonces usted escoge de cuántas formas quiere usted considerar los potenciales, si los quiere considerar como productos, por ejemplo, 1 a 1, como producto del potencial, el potencial por un término acá que puede ser como una función de Green o potencial por potencial por potencial. Acá va a tener usted varias posibilidades y entre más órdenes tenga, usted va a tener más posibilidades diferentes en las que este scattering va a suceder. Y en últimas, la función de onda dispersada va a ser la suma de todas las posibles formas en las que eso se puede dispersar. En mecánica cuántica de campos, en teoría cuántica de campos, esto tiene un nombre muy particular y esto se puede hacer gráficamente. Se puede expresar esto en términos de gráfico. ¿Alguien que le guste esto tiene alguna idea qué nombre tiene? Es como sumar diagramas de las posibles formas como usted puede hacer dispersión, porque acá usted puede volver a reemplazar la solución de K y de R, ya le va a quedar una integral sobre T3R', ¿cierto? T3R3', y lo puede seguir haciendo hasta que se acabe el mundo. Entonces, y le van a quedar todos estos diagramas. Se llama diagramas de Feynman. Esto es relativamente conocido, inclusive en esos canales de YouTube que hacen popularización, que hacen divulgación de la física, que son bastante malos, como el de Santa Olaya y todos esos manes que hablan de física como para entretener a la gente, ¿cierto? Entonces, esto se ha vuelto como algo muy popular, ¿sí o no? Entonces, pero nosotros los físicos no podemos permitir que esto se vuelva ciencia popular, porque entonces lo vamos a perder algún día. No vamos a ser nosotros los que sepamos de diagramas de Feynman, sino que van a ser los youtubers. Y eso sí es un problema, ¿cierto? Entonces, puede ser parecido a lo que está pasando con Machine Learning, que de hecho yo hice mi maestría en Machine Learning, la primera maestría, y por eso fue que me retiré. Me parecía que ya era como una herramienta del común. Y digamos que yo no creo que eso sea como muy serio. Entonces, es algo súper popular, pero en física es una herramienta supremamente potente para uno simplificar problemas donde hay scattering. Y no solo hay scattering de ondas, o sea, hay muchos tipos de scattering, ¿cierto? La teoría cuántica de campos es particularmente útil cuando no tiene relatividad, ¿cierto? Entonces, cuando uno considera un enfoque relativista, la teoría cuántica de campos es muy, muy útil, ¿cierto? Entonces, mmm, yo creo que esto, digamos, nos resume esa parte. Quedaríamos pendientes de teoría de campos lagrangiana de dos cositas. Quiero hablar de la ecuación de Klein-Gordon un poquito y las ecuaciones con fuentes, ¿sí o no? Quiero hablar de la ecuación de Klein-Gordon y las ecuaciones con fuentes, eso es lo primero. Y lo segundo, quisiera conversar sobre la cuantización del campo, ¿cierto? ¿Qué significa que un campo esté cuantizado? What does it mean that a field is quantized? Eso puede significar muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando yo me refiero a que un campo está cuantizado, me refiero en el sentido canónico de la cuantización, ¿cierto? Entonces, canonical
quantization. Que esto es como un bracket de Poisson, ¿cierto? Entonces nosotros en las asesorías vimos los brackets de Poisson, que es una operación entre dos observables que dependen del espacio fácil. Y esto tiene un valor, ¿sí o no? Entonces esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de a de q, p con respecto a q alfa por la derivada de b de q, p con respecto a p alfa menos la derivada de a de q, p con respecto a p alfa por la derivada de b de q, p con respecto a q alfa, ¿cierto? Entonces es el bracket de Poisson. Esto en mecánica cuántica tiene una aplicación muy particular. Porque resulta que en mecánica cuántica, de algo parecido al bracket de Poisson, se origina lo que nosotros conocemos como el álgebra no conmutativo. ¿Cierto? Entonces, en mecánica cuántica, yo podría establecer, digamos que esto lo tiene el libro de Sakurai en el capítulo, esto lo tiene en el capítulo 1. A mí no me gusta generalizar esto mucho porque esto solamente es generalmente cierto para una partícula, ¿sí o no? Entonces, pero el bracket de Poisson, si yo paso al mundo cuántico, lo puedo reemplazar por 1 sobre IH barra por una operación que se llama conmutador. Y el conmutador me dice a mí si dos observables particulares conmutan o no. Desde acá surge el concepto de álgebra no conmutativa. Hay varias, hay álgebras de Clifford, hay álgebras de Lie, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, uno parte de un principio y es que hay una cuantización canónica para los operadores posición y momento. Recuerden que en mecánica cuántica, lo que nosotros en clásica conocemos como un observable, en mecánica cuántica es un operador. Es observable y no me refiero a un operador diferencial. Eso es importante porque en mecánica clásica tenemos operadores diferenciales. Esto es un operador en un espacio vectorial lineal, abstracto y complejo, ¿cierto? Entonces, y existe una relación canónica de cuantización, esto es lo que cuantiza la posición y el momento en mecánica cuántica, que es que la componente iésima del vector posición y la componente jésima del vector momento, que ahora son operadores, esto es igual a IH barra por delta IJ, donde el conmutador entre A y B se define como A por B menos B por A, ¿cierto? Eso significa que usted no puede intercambiar libremente de posición al momentum y a la posición. Usted no puede intercambiarlos en una ecuación. Si usted tiene, por ejemplo, por acá X por P, esto es diferente de P por X, ¿cierto? Debido a esa relación canónica de cuantización. La pregunta que uno se debía hacer si uno tiene un campo, entonces, ¿cómo funciona esto? Obviamente hay que partir de el campo clásico para poderlo cuantizar. Entonces, este es el proceso de cuantización del campo. Yo se los iba a poner en el taller parcial, pero ese punto del, ese punto del paper está bastante largo. Entonces, más bien demos así. Démoslo en 3 punticos.
la función de Green espacio-temporal, una teoría hamiltoniana de campo, bueno, no sé si de campo, pero una teoría hamiltoniana de la cual surge una ecuación en derivadas parciales, pues, ¿cierto? Entonces, es una teoría de campo. Mm. Lo que pasa es que no les voy a pedir que ustedes formalicen tanto el concepto de campo. Yo se los voy a enseñar en clase la otra semana, pero en el taller no se los voy a pedir que formalicen tanto porque ustedes apenas van a ver dinámica hamiltoniana en la 2. Igual como les digo, ahí hay como una cosa con el contenido programático. Entonces yo lo voy a cumplir el contenido programático, pero sí, digamos, teniendo cuidado de no, digamos, excederse mucho uno en la evaluación del contenido programático, teniendo en cuenta que lo de dinámica hamiltoniana es relativamente nuevo para ustedes, ¿es cierto? Entonces, ahora, entonces esto es lo que seguiría, ¿sí o no? Y para dejar atrás algunas cositas sobre teoría de campos lagrangiana, yo quisiera hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a hacer algo, considere una teoría de campo de sub mu de phi igual a un medio por d sub mu de phi al cuadrado, o sea que esto es real, ¿cierto? Y si yo aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange para campo, entonces obtengo una ecuación de campo con una ecuación de campo de la siguiente forma. Entonces obtendría una ecuación como la derivada segunda con respecto al tiempo menos el laplaciano, ¿cierto? Actuando sobre phi, y esto sería igual naturalmente al laplaciano covariante, y esto es igual a cero, ¿sí o no? Entonces, sería como una ecuación de onda homogénea. Entonces, a partir de ese lagrangiano, bueno, ahí en teoría de campos hay un tema particularmente importante, digamos, si uno quiere perseguir el campo de las partículas, y ahora, digamos, tenemos el bosón de Higgs muy a bocajarro, pues, en todos lados. Y nosotros vamos a tener un invitado especial hablando del bosón de Higgs, el profesor Edilson Reyes, nos va a conversar sobre el bosón de Higgs. Y, y en ese orden de ideas hay una cosa que es particularmente interesante y son los campos con masa. ¿Qué significa un campo con masa? O sea, un campo con masa es una teoría de campo de donde surge la ecuación de movimiento para una partícula que tiene masa, ¿cierto? ¿Qué es el bosón de Higgs? El bosón de Higgs es una partícula que cuando partículas sin masa interactúan con ella adquieren masa. Entonces, el bosón de Higgs es el mecanismo mediante el cual una partícula adquiere masa. Lo que es el bosón de Higgs, por eso era tan importante, para poder explicar las partículas por qué tienen masa. Si todo surgiera, por ejemplo, una teoría fotónica, como es que un leptón, un muón, bueno, lo que sea, tiene masa, ¿cierto? Entonces, y de acá, entonces, la importancia de lo que se llama los Massive Field Theories, ¿cierto? ¿Ok?
Este, por ejemplo, este de acá es un massless field theory. Listo. Y este es un massive field theory. Entonces, ¿cómo sería un campo cuántico con masa? Entonces, sería, una teoría de campo sería phi, la densidad lagrangiana de phi y de sub mu phi. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como, sería un medio de d sub mu phi al cuadrado. También, naturalmente, hay teorías de campo con masa y campos complejos, o sea, que dependen de phi, phi daga, de sub mu phi, de sub mu phi daga, ¿cierto? Entonces, pero vamos a hacer el más sencillito, pues. Esto sería un medio de la masa al cuadrado por phi al cuadrado. Esto da una ecuación de campo muy particular, muy conocida, muy importante, muy chévere y todo. Estos son campos escalares, ¿cierto? Eso es lo primero importante. Estos no son campos vectoriales, no son campos espinoriales, ¿cierto? Son campos escalares. Esto es una transformación de R3 a R, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si usted evalúa en R3 más 1, usted hace un mapeo de R3 más 1 a R. Si fuera un campo espinorial, un campo quiral, como lo que nosotros hablamos el otro día, un campo con helicidad, phi sería una transformación de R3 más 1 a R2, ¿cierto? Dependiendo de cuántas componentes espinoriales tenga usted. Entonces, esos son campos que representan partículas con spin, por ejemplo. Este campo que va a surgir de acá, o la ecuación de campo, representa una partícula con spin igual a cero. Y eso tiene un nombre muy especial. Bueno, entonces, si ustedes calculan la derivada del lagrangiano con respecto a las derivadas covariantes, ¿cierto? Entonces, esto les va a dar d sub mu, ¿cierto? O más bien, les daría, si derivan acá esto le daría d super mu de phi, ¿sí o no? Y de acá, entonces, d sub mu de la derivada de la lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a d sub mu de phi, esto daría d sub mu d super mu de phi, ¿sí o no? Muy bien. Y acá, entonces, tengo la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi, esto daría simplemente m al cuadrado por phi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo aplico la ecuación de Euler-Lagrange acá, entonces me viene a quedar lo siguiente. Esto de acá menos esto. Entonces, más sin embargo, como este término de acá tiene un signo menos, eso queda positivo y me da d sub mu, d super mu, más m al cuadrado, actuando sobre el campo phi igual a 0. Esta ecuación de acá se llama la ecuación de Klein-Gordon. Si les gustan las partículas, no les olviden ese nombre. Este nombre es importante. Klein-Gordon equation. ¿Quién es phi? Phi, en este caso, sería un massive field. Massive field, scalar field. For spin zero particles. Para partículas de spin cero, por ejemplo. ¿Cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, una ecuación de movimiento para partículas con spin un medio, necesito entonces ya el campo de Dirac. Y la teoría de campo de Dirac, el lagrangiano de Dirac, entonces me va a dar como resultado la ecuación de Dirac. Lo que pasa es que la ecuación de Dirac, digamos, ya tiene unos componentes que son, pues, tienen su complicación, ¿cierto? Entonces, después de esto,
Nosotros también podemos obtener una ecuación parecida a la ecuación de Klein-Gordon, que se parece mucho a la ecuación de Helmholtz que acabamos de solucionar. Y para ello, entonces, vamos a pensar en lo que se llaman las teorías. Teorías de campo con fuente. En inglés, source, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros cuando estábamos trabajando la teoría de campo de Schrödinger, digamos, relativamente parecía que tuviéramos una fuente. Lo que pasa es que era nos daba una teoría bilineal fuente-excitación, que es esta de acá. Entonces yo incluyo, por ejemplo, el potencial. Yo incluyo el potencial en esta teoría de esta forma. Y yo digo que el potencial es la fuente de mi campo, teoría de campo de Schrödinger, entonces me quedaría un producto de la fuente por el campo, ¿cierto? Para que eso no pase, ¿cierto? Para que eso no pase, entonces yo debo de plantear mi teoría de campo con fuente así, entonces para que no haya una no linealidad fuente-excitación. Listo. Entonces, mi teoría de campo con fuente sería como algo por el estilo. Lagrangiano de phi y de sub mu phi. Entonces, esto sería igual a un medio por d sub mu phi al cuadrado menos un medio de m al cuadrado phi al cuadrado y acá. Entonces, para que sea una fuente, tiene que ser, por ejemplo, j multiplicado por phi. ¿Sí o no? Y por lo tanto, cuando yo calculo las ecuaciones de Euler-Lagrange, entonces, para el campo me queda derivada del lagrangiano con respecto a phi. Esto sería igual a menos m cuadrado por phi más j, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría d sub mu, d super mu de phi, ¿cierto? Menos m al cuadrado por phi más j igual a cero, ¿cierto? Y de acá entonces queda d sub mu, d super mu de phi más m al cuadrado por phi menos j igual a cero, ¿cierto? Y acá, entonces, ¿cómo nos quedaría esta vuelta? Esto nos queda como eh, d sub mu, d super mu más m al cuadrado, o sea, la parte de Klein-Gordon, pero igual a una fuente, ¿cierto? Esto se llama field equation, ecuación de campo with source J. En la teoría del bosón de Higgs, esto es muy importante, nosotros tenemos varias fuentes que nosotros vamos a entrar a analizar en detalle en la semana del 22 de septiembre, ¿cierto? ¿Qué es la teoría? Es una teoría de campo para el electromagnetismo, ¿cierto? Cómo nosotros percibimos el electromagnetismo en términos de una teoría de campo unificada en espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, esto tiene mucho la palabra espacio-tiempo, esto no es culpa mía, así es como está el programa. Dice que relatividad es el último tema que se ve, entonces, pues ahí les pido disculpas si de pronto esto tiende a confundir un poquito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos solucionar estas ecuaciones? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, sumamos que esta es la ecuación. Yo ahorita había etiquetado ecuaciones, yo creo que esta sería la ecuación 4 y esta de acá, la del campo másico, la de Klein-Gordon, sería la ecuación 3. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera solucionar 3 y 4? How to solve, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero solucionar? Por ejemplo, si yo quiero solucionar 3, hagamos 3. Entonces yo puedo utilizar la transformada de Fourier, ¿cierto?
en espacio-tiempo. Entonces, Fourier transform in space-time. Entonces, Fourier transform in space-time sería una función de k, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la integral sobre d4x, porque estamos en espacio-tiempo, por e a la i kx, ¿cierto? Que eso es un producto espacio-tiempo por f de x, ¿cierto? Entonces acá naturalmente, ¿quién es x? X simplemente es r, t. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Pero como estamos en espacio-tiempo, pues, ¿para qué nos vamos a fregar ahí la situación? Entonces, bueno, muy bien. Ya les voy a decir cómo sería simplemente en el espacio. Eso lo tienen ustedes ahí en el taller. Entonces, en el espacio, lo que yo tendría sería, por ejemplo, una función del vector de onda k sería igual a la integral sobre d3r de e a la i k punto r, ¿cierto? Por g de r, ¿cierto? Eso sería solamente en el espacio. Y si fuera en el tiempo, sería, por ejemplo, f de t o f de omega, mejor dicho, sería igual a la integral sobre t de e a la menos i omega t, ¿cierto? Por f de t. Esta sería la transformada de Fourier en el tiempo. Y como ustedes pueden ver, esto, digamos, acá cuadra perfectamente este producto espacio-tiempo. Yo tengo que ik punto r menos i omega t, ¿cierto? Entonces, esto quedaría como i acá por un vector, ¿cierto? Que va a constar de k y de omega, y de menos omega, o no, de k, disculpen, y de omega por un vector acá, ¿cierto? Es un producto espacio-tiempo, que sería r, menos t. Yo creo que acá, no, pues menos t. Muy bien. Entonces, esto es lo que yo llamo x escalar, y esto es lo que yo llamo k escalar en el producto espacio-tiempo. ¿Listo? Bueno, muy bien. La transformada inversa de Fourier en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo, la transformada inversa de Fourier, entonces sería como algo así. Sería f de x igual a la integral sobre d4k. Mm, dividido 2pi a la 4 por e a la menos i kx por f de k. ¿Cierto? Si ustedes están leyendo el libro de Peter Mann, deben de tener cuidado acá con dos cosas. Listo. Entonces, la primera cosa son las convenciones con respecto al vector espacio-tiempo, deben de tener cuidado. Y lo segundo es que en la ecuación, para invertir en Fourier, acá hay un errorcito, ellos dicen de 4x y es de 4k. Listo. Entonces si están siguiendo el libro de Peter Mann, por favor tengan cuidado con esa parte. Listo. Entonces, eh, mm, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, podemos, digamos, trabajar phi de xt de la siguiente forma. Entonces, para el campo phi de xt, o hagámoslo de la forma más general posible, phi de rt, obtenemos
Entonces, que phi de RT se puede escribir como una transformada inversa de Fourier, ¿cierto? Sobre D3P, que es el momentum, dividido 2pi al cubo, que multiplica a E a la I P punto R, ¿cierto? Por phi de P, T. Entonces, esta es una transformada inversa de Fourier, pero solamente en la coordenada espacial, ¿cierto? Entonces, acá no trabajaría yo en el espacio-tiempo. Y básicamente lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar esta transformada de Fourier a la ecuación 3, que es la ecuación de Klein-Gordon, ¿cierto? Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a reemplazar phi de R, T por su transformada inversa de Fourier en el dominio del momento. Entonces, aplicando la ecuación 3, entonces nosotros obtenemos que d sub mu, d super mu de phi, ¿sí o no? Más m al cuadrado por phi, que no es otra cosa que eh, la segunda derivada con respecto al tiempo, menos el laplaciano escalar más la masa al cuadrado, actuando sobre phi de RT. Entonces, ¿esto cómo queda? Si reemplazo phi de RT por su equivalente al momento, esto me queda integral sobre D3P, ¿cierto? Esto sería sobre 2pi al cubo por el operador diferencial segunda derivada con respecto al tiempo, menos laplaciano escalar más la masa al cuadrado actuando sobre e a la i p punto r, ¿cierto? Por phi de p, t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿qué podemos ver nosotros acá? Nosotros podemos ver lo siguiente, que yo aplico el laplaciano escalar acá. Entonces, yo puedo aplicar el laplaciano escalar acá, en este caso, ¿sí o no? Y entonces me va a quedar esta ecuación de la siguiente forma. Ustedes aplican dos veces el laplaciano acá, entonces saca I. Muy bien, entonces esto queda como la integral sobre D3P dividido 2pi al cubo, segunda derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Menos la magnitud del vector momentum al cuadrado más la masa al cuadrado, ¿cierto? Por phi de P, T igual a 0. Muy bien, por lo tanto, nosotros podemos imponer acá que bueno, se me olvidó colocar como ya apliqué el laplaciano sobre este operador, sobre este factor exponencial, entonces acá queda por E, otra vez a la I P punto R por phi de P, T igual a 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Nosotros podemos imponer que esto es igual a 0 y de ahí podríamos eh, obtener, digamos, una nueva ecuación, ¿sí o no? Hay otras cositas, por ejemplo, que uno podría hacer acá. Uno podría, por ejemplo, integrar con respecto a X, ¿cierto? Y si uno integra con respecto a X, entonces obtiene ya una nueva ecuación. Ustedes pueden seguir ahí el libro de Mann. Y en últimas va a obtener este tipo de ecuación, que es una ecuación de Klein-Gordon en el dominio del momento. Entonces, Klein-Gordon equation in momentum space, que sería segunda derivada con respecto al tiempo menos la magnitud de p al cuadrado más la masa al cuadrado por phi de p, t igual a 0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Por último, me gustaría hacer mención a una cosa y es que es muy probable que ustedes en algún momento se encuentren con, en mecánica de fluidos o en algún
una otra área de la física relacionada con una ecuación que se llama la ecuación de Korteweg-de-Vries. Nosotros habíamos hablado de esto. Esto está en el libro de los solitones. Korteweg-de-Vries equation. No voy a profundizar mucho en esta parte, pero simplemente les quiero escribir la densidad lagrangiana. Esa es una ecuación muy interesante, es una ecuación no lineal que sirve para nosotros poder estudiar ondas de choque, ¿cierto? Es súper interesante, es una ecuación con solución solitónica. Y simplemente quiero que ustedes sepan de dónde sale, digamos, la ecuación de movimiento. Esto sería un medio derivada con respecto a x de phi, ¿cierto? Por la derivada con respecto a t de phi, muy bien, más la derivada con respecto a x de phi al cubo, menos un medio de la segunda derivada con respecto a x de phi al cuadrado, ¿cierto? Desde acá ustedes pueden obtener eh, la ecuación de movimiento de Korteweg-de-Vries, y esto sirve para modelar ondas de choque, fenómenos no lineales en fluidos, etcétera, etcétera. Es muy bacana esta cosa, ¿cierto? O sea, tiene soluciones muy interesantes, no solamente soluciones solitónicas, sino que es interesante ver, por ejemplo, lo que sucede cuando colisionan dos solitones elásticamente, mirar la energía de la solución, cómo se propaga la energía en el tiempo y en el espacio. Tiene, digamos, muchos features individuales que lo hacen bastante, digamos, atractivo, pues, de estudiar desde la perspectiva física, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, quedaríamos ahora pendientes de quantization of a Lagrangian field theory. Si nosotros quisiéramos cuantizar una teoría de campo lagrangiana, comencemos a preguntarnos lo siguiente. Con el bracket de Poisson, por ejemplo, ¿cuál sería el bracket de Poisson entre, digamos, Q sub I y P sub J? Entonces, esto sería la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de Q sub I con respecto a Q sub alfa por la derivada de, eh, esta sería la derivada de P sub J con respecto a P sub alfa, ¿cierto? Menos la derivada de Q sub I con respecto a P sub alfa por la derivada de P sub J con respecto a Q sub alfa. Naturalmente esto es cero acá y esto también. Entonces esto me quedaría como la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n, ¿cierto? De, para que esta derivada de 1, esto tiene que ser derivada de Q sub alfa con respecto a Q sub alfa por un delta de I alfa, ¿cierto? Y esto acá tendría que ser derivada de P sub alfa con respecto a P sub alfa por el delta de J, alfa, ¿cierto? Tanto I como J son iguales a alfa. Entonces, si yo quiero, yo puedo colocar esto de esta forma. Yo simplemente puedo escribir esto, que esto es un delta de I alfa, que es este mismo delta de acá, y acá simplemente impongo que I y J tengan que ser iguales. Entonces, esto sería un delta de IJ, ¿sí o no? Entonces, implemento los deltas dentro de esta suma, se va la suma por los deltas, y esto queda sencillamente un delta de IJ. Listo. Bueno, muy bien. Entonces,
El bracket de Poisson entre Q sub I y P sub J no es otra cosa que delta IJ. Y si yo transformo esto al mundo cuántico, el bracket de Poisson se reemplaza por 1 sobre IH barra por el conmutador. O sea que 1 sobre IH barra por el conmutador entre el operador posición, componente I, y el operador momentum, componente J, es igual a delta IJ. Y si despejo el conmutador, me queda que el conmutador entre XY y PJ, ¿cierto? Entonces es igual a IH barra por un delta IJ. Si yo voy a cuantizar un campo, yo ya no tengo ni momentum, ni tampoco posición. Simplemente tengo el campo y la derivada temporal del campo, ¿cierto? Entonces, que básicamente estaríamos hablando del momentum asociado al campo, que sería eh, simplemente, como nosotros demostramos no sé si fue en la asesoría, si fue en la asesoría, entonces que el momentum se puede expresar como phi punto, ¿cierto? Entonces eso significa que para campos, para una teoría de campo, para una teoría de campo, entonces podríamos tener lo siguiente. Tendríamos el conmutador, necesariamente el conmutador entre phi de RT y pi sub phi de RT, ¿cierto? Esto sería como el conmutador entre phi de RT y phi punto de R', que lo vamos a sacar R', T. ¿Será que nosotros, esta es una gran pregunta que quisiéramos solucionar? ¿Será que nosotros podemos extender naturalmente la interrelación que hay entre el bracket de Poisson y el conmutador de la clásica a la cuántica? Lo podemos extender a la cuantización del campo. Es decir, yo podría imponer una condición sobre el campo phi que sea que IH barra, que el conmutador entre phi y phi punto sea igual a IH barra por un delta 3 de R menos R', ¿cierto? Esto es una gran pregunta. Si nosotros logramos demostrar que existe de alguna forma alguna relación canónica que satisfaga el campo phi y su derivada temporal de esta forma, entonces eh, nosotros podemos llamar a esto canonical quantization of fields. Esta relación de acá. Y que simplemente significa que el campo satisface una relación canónica no conmutativa, ¿cierto? Esto es lo que significa cuantización en este sentido. Canonical quantization of fields, y esto sería canonical quantization of phase space, por ejemplo. Phase space, ¿sí o no? Habría que mirar, digamos más específicamente, o sea, si uno quisiera comenzar a cuantizar el campo, nosotros tendríamos que partir, primero que todo, hay que partir de una densidad lagrangiana, ¿cierto? Y nosotros podemos utilizar, para comenzar a cuantizar el campo, podemos utilizar una lógica similar a la que utilizamos cuando derivamos la teoría clásica del campo por primera vez. Lo que pasa es que acá yo quisiera derivar un campo másico, ¿cierto? O sea, yo quiero derivar una teoría cuántica para la ecuación de Klein-Gordon, para esta ecuación de acá que acabamos de escribir en el dominio del momento y que obtuvimos acá en el dominio de la posición, del espacio-tiempo, ¿cierto? Quisiera derivar una teoría cuántica para Klein-Gordon, ¿cierto?
sea, quisiera imponer una relación canónica de cuantización sobre el Klein cordón. Entonces, para eso, el enfoque que nosotros utilizamos inicialmente en el curso de la cadena de osciladores, digamos que tiene que cambiar levemente, ¿cierto? ¿Cómo va a cambiar? De esta forma, yo tengo una cadena infinita de osciladores, pues una masa, ¿cierto? Pues otra masita por acá. Pueden ser, por ejemplo, átomos fijos en una cadena. Y yo voy a llamar la masa de estos átomos, voy a decir que es una masa mu. Listo. Esta es una masa mu. Cada átomo tiene una masa mu. Y entre átomo y átomo, ellos están acoplados por un conjunto de resortes, como vimos inicialmente. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser, digamos que, como esto es una cadena infinita, esto podría ser, por ejemplo, Q, la posición Q sub J. Esto podría ser la posición Q sub J más 1, Q sub J más 2, ¿cierto? Q sub J más 3. Esta podría ser, por ejemplo, la posición Q sub K, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, naturalmente, para todo K estrictamente mayor que J. Bueno, muy bien, coloquemos esto por acá abajo. No me sirve ahí. Y para yo introducir el término de masa, ¿cierto? ¿Qué significa masa físicamente hablando? Cuando yo hablo de la masa de un campo, en este caso esta masa, yo estoy diciendo particularmente que me refiero a una referencia, ¿sí o no? Es una referencia. Por eso es que estas masas las voy a acoplar acá con un sistema físico que tiene una posición fija, ¿cierto? Voy a acoplar todas estas masas con este sistema físico. Y ya les voy a decir cuánto valen las constantes del resorte en cada caso. Muy bien, entonces estas constantes de estos resortes las voy a llamar K'. Y estas de acá las voy a llamar K. Y esto va a dar origen a diferentes tipos de interacciones en la densidad lagrangiana o de acoplamiento, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar acá, vamos a comenzar con una teoría de muchas partículas, ¿cierto? Entonces lagrangiano para el sistema de partículas. Lagrangiano para un sistema de partículas. Para un sistema de partículas con masa mu, ¿cierto? Y coordenadas Q, Q punto, ¿cierto? Bueno, bien, entonces, ¿cómo queda mi lagrangiano? Mi lagrangiano quedaría como la energía cinética que depende de Q punto menos la energía potencial que va a depender de Q, ¿sí o no? Es muy bien. Quedaría un medio de mu por Q punto al cuadrado, o sea que esto sería un medio de la suma desde J igual a 1 hasta N, ¿cierto? De mu, eh, de mu por Q sub J punto al cuadrado, ¿sí o no? Menos un medio. Entonces ahora voy a esperar la energía potencial debido a estos resortes K. Mucho ojo, chicos. Pues acá quedaría menos, porque es menos la energía potencial, menos un medio
de la suma desde j igual a 1 hasta n de k por q sub j al cuadrado, ¿cierto? Eso ahí no tiene ningún problema. Me falta un término, me falta el término del acople entre masas a través del resorte K'. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría como menos un medio suma desde j igual a 0 hasta n menos 1, por ejemplo, de K' que multiplica Q sub j más 1 menos Q sub j al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso sería mi lagrangiano acá. En este caso es parecido con el que comenzamos a derivar la teoría al principio del capítulo, al principio de la unidad, más sin embargo ahora tenemos este adicional de acá. Y nosotros queremos verificar si ese término adicional que nosotros tenemos ahí, entonces nos va a dar, por ejemplo, algo así como un término másico, ¿cierto? Pues digamos que esa es la exploración que nosotros queremos hacer. Muy bien. Entonces podemos aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Podemos aplicar el formalismo de Euler-Lagrange. Listo. Y entonces tenemos derivada del lagrangiano con respecto a Q sub j menos la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub j punto, derivada con respecto a t igual a 0. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces uno podría comenzar por acá diciendo, listo. Entonces derivada del lagrangiano con respecto a Q sub j. Muy bien. Recuerden que de este término de acá, como nosotros vimos al principio, salen dos términos, porque ustedes van a tener j más 1 menos q sub j, y van a tener q sub j menos q sub j menos 1, ¿cierto? Y de este término simplemente sale 1. Entonces sale k, bueno, como yo estoy sumando con respecto a q sub j, cambiemos esto acá, coloquemos otra variable, coloquemos, por ejemplo, coloquemos k, entonces derivada del lagrangiano con respecto a q sub k menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub k punto igual a 0. Para que uno pueda ver pues, con claridad las cosas. Listo. Entonces acá, si esto es la derivada con respecto a Q sub k, entonces esta derivada solamente va a ser diferente de 0 cuando j sea igual a k y el resto de los términos de la suma se anulan. Por lo tanto, esto como queda, queda como menos k, ¿cierto? Quedaría como menos k por Q sub k. Muy bien. La derivada, cuando yo tengo el término Q sub J más 1 menos Q sub J, sale un menos de ahí, y entonces esto quedaría como más K', que multiplica a Q sub K más 1 menos Q sub K, ¿cierto? Y cuando es Q sub J menos Q sub J menos 1, aquí se queda un signo menos, entonces quedaría como menos K', que multiplica a Q sub K menos Q sub K menos 1, ¿cierto? Bueno, muy bien, y esto quedaría entonces como menos K por Q sub K más K', ¿cierto? Factor de Q sub K más 1 menos 2Q sub K más Q sub K menos 1. Listo, entonces haría esa derivada. Y pues la derivada con respecto a Q sub K punto sí sería mucho más fácil, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub K punto. Listo, entonces sería igual a mu, a ver, o tenemos el lagrangiano, si sería igual a mu por q sub k punto, muy bien, mu por q sub k punto, y de acá nosotros decimos que la derivada con respecto al tiempo
de la derivada de Lagrangiano con respecto a Q sub K punto. Entonces sería igual a mu por Q sub K, los puntos. Entonces si aplicamos Euler-Lagrange, ¿cómo nos queda esto? Entonces aplicando Euler-Lagrange, muy bien. Entonces esto nos va a quedar menos K, Q sub K, más K' que multiplica a Q sub K más 1 menos 2 por Q sub K más Q sub K menos 1, ¿cierto? Menos mu por Q sub K 2 puntos igual a 0 como nosotros esperamos en estos casos. Tenemos entonces una ecuación de segundo orden, ¿cierto? En Q sub K. Y reescribiendo, entonces obtenemos algo así como un sistema de ecuaciones como el sistema con el que comenzamos el curso, ¿cierto? Entonces, reescribimos Q sub K 2 puntos, entonces queda Q sub K 2 puntos igual a, sería menos K sobre mu por Q sub K. Acá nosotros ya podemos ver que muy posiblemente nos quede un término másico, ¿cierto? Y ese término másico se debe a haber puesto esta nueva referencia y haber acoplado cada uno de los osciladores con esa referencia. Eso es lo que significa ese término o va a significar ese término a la postre m al cuadrado que nosotros tenemos acá en la ecuación de Klein-Gordon, ¿cierto? Esto es una interpretación física interesante. Vamos a ver qué significa en términos de una teoría de campo, qué significa esa masa. Ahora, el otro término que nosotros tenemos acá ya es un término que nosotros teníamos de la teoría con la que partimos originalmente para derivar la ecuación de campo. Esto es más K' sobre mu que multiplica Q sub K más 1 menos 2 Q sub K más Q sub K menos 1, ¿cierto? Y entonces este es mi conjunto de n ecuaciones diferenciales de segundo orden que surge de Lagrange, ¿cierto? Muy bien, entonces para la próxima, cuál es la tarea que tenemos entre manos? Tomar el límite continuo. Tomamos el límite continuo tal que, recuerden que cuando nosotros tomamos el límite continuo acá, si por ejemplo nosotros suponemos que este de acá es Q sub J, entonces nosotros asignamos esto a una variable, simplemente Q de X, T, y esta variable, entonces Q sub J más 1 sería Q de X más delta X, T, ¿cierto? Y después tomamos delta X que tiende a 0 cuando n tiende a infinito, cuando el número de osciladores es muy grande. Entonces vamos a decir que Q sub J de T, entonces lo transformamos en Q de X, T, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros vamos a conocer en este momento como campo. Bueno, conservemos la notación que teníamos antes, llamémoslo phi. Claro que es que esa es una mala idea. Ya después le explico por qué. Llamémoslo por el momento Q. Como acá lo que queremos es cuantizar el campo, después tenemos que hacer un reemplazo y pasar de Q a phi. Entonces, por el momento, el campo clásico que vamos a derivar, un campo no renormalizado ni rescalado, llamémoslo Q sub J más o menos 1 de T, entonces lo llamamos Q, ¿cierto? De X más o menos delta X, T, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y a partir de acá vamos a llegar entonces a una teoría de campo clásico de nuevo, una ecuación de movimiento para el campo clásico que vamos a demostrar que es la ecuación de Klein-Gordon, ¿cierto? Cuando naturalmente la velocidad de la propagación de la onda no está rescalado o el tiempo no está rescalado. Y entonces vamos a aplicar la condición de cuantización a nuestro lagrangiano, entonces vamos a determinar. Simplemente queremos demostrar que cuando tomamos el límite continuo, efectivamente, esto se convierte en la ecuación de Klein-Gordon. Ecuación de
Klein, Gordon, en el límite continuo. Bueno, chicos, hoy a las, hoy a las 5 de la tarde voy a subir el taller a Classroom. Listo. Voy a subir el taller a Classroom a las 5 de la tarde y voy a abrir el link de la clase de mecánica clásica para que ustedes se conecten a las 5 de la tarde, descarguen el taller y si tienen alguna pregunta sobre el taller parcial, entonces me la puedan hacer en ese momento. ¿Ok? Entonces son bienvenidos a conectarse a las 5 de la tarde para que hagan sus preguntas con respecto al taller parcial, se puedan solucionar las dudas y entonces que puedan iniciar el taller parcial, para lo cual tendrán exactamente 2 semanas, como habíamos acordado, para que lo presenten. Listo, entonces lo deben de entregar el 22, en 2 semanas exactamente, que sería el 24 de septiembre. Listo, ¿les parece? Listo, profe. Bueno, jovencitos, muchas gracias. Y entonces los que se quieran conectar para socializar las preguntas del taller, ustedes son más que bienvenidos.